Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Noticia de último minuto: el presidente Donald Trump ha suspendido la pena de cárcel a su veterano ex asesor y muy amigo Roger Stone. El ex asesor presidencial debía entrar en la prisión el próximo martes para cumplir una pena de 3 años y 4 meses, tras ser declarado culpable de 7 delitos, entre ellos obstruir una de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 y la manipulación de testigos. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump retiró formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cumpliendo las amenazas que hizo en varias ocasiones al criticar al ente por su respuesta a la pandemia. Estados Unidos notificó al secretario general Antonio Guterres que su salida será efectiva el 6 de julio del 2021, confirmando ello un alto cargo del Departamento de Estado y otro funcionario estadounidense. Recordemos también que el presidente Donald Trump acusó a la OMS de haber encubierto la magnitud de la pandemia del coronavirus y dijo que las posiciones de la organización son muy cercanas a China, lugar donde surgió el virus en diciembre y país al que también responsabiliza de su propagación. Además, a pesar del sombrío panorama que está dejando el COVID-19 y además la falta de claridad en el tiempo que falta para poder llegar al pico de esta pandemia, en Estados Unidos ya se está proyectando la reapertura de escuelas. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó la sentencia de su ex asesor Roger Stone luego de que fuera condenado a 3 años y 4 meses de prisión. Stone debía presentarse en el centro penitenciario el próximo 14 de julio, pero sus aliados presionaron para obtener un perdón o una conmutación, alegando su riesgo de contraer el coronavirus en la cárcel. El ex asesor fue condenado en noviembre por un jurado en Washington por cargos que incluyen mentir al Congreso, manipular testigos y obstruir la justicia. También se especula que el mandatario estadounidense podría perdonar a Michael Flynn, su fugaz asesor de seguridad nacional, quien se declaró culpable de mentir a la justicia federal a finales de 2017. En medio de una pandemia, Donald Trump inició el proceso para retirar formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto, a pesar de que continúan aumentando los casos de COVID-19 en el país, superando ya los 3 millones. La amenaza de Trump de retirarse llegó en mayo, cuando acusó a China de querer ejercer control sobre este organismo de 194 países. Dice que Beijing logró que la OMS engañara al mundo desde el inicio del brote. Después de exigir reformas inmediatas, Trump declaró que Estados Unidos, su principal contribuyente, suspendería sus $400 millones de fondos anuales. Debido a que no habían realizado las reformas solicitadas y muy necesarias, hoy terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos los fondos a otras necesidades mundiales de salud pública urgentes y dignas. El anuncio provocó indignación entre los críticos en Estados Unidos y en el extranjero, acusando al presidente de querer distraer de las fallas de su propia administración. El director general de la OMS simplemente escribió la palabra juntos en las redes sociales y la vinculó a un artículo de expertos en salud estadounidenses explicando por qué la OMS desempeña un papel vital. El virtual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, también se hizo eco, asegurando que si gana en noviembre se reincorporará a la OMS en su primer día en el cargo y restaurará el papel de Estados Unidos en el escenario mundial. De acuerdo con las directrices de la OMS, el país dejará de ser miembro dentro de un año, el 6 de julio de 2021. Eso si Donald Trump sigue siendo el presidente. Es un día más con otro hito sombrío en Estados Unidos. Por quinta vez en 9 días, el país estableció otro récord diario de nuevos casos de coronavirus. Al menos 5 estados en el sur y el oeste reportaron sus mayores registros en un solo día.
Sin embargo, los preocupantes picos han influido poco en la administración Trump. Después de enmarcar las medidas de bloqueo como perjudiciales para la economía y de mensajes confusos en torno a las mascarillas, la Casa Blanca ha hecho de la reapertura de escuelas su nueva batalla. Incluso amenazó con bloquear la ayuda federal a las escuelas que se nieguen a volver a abrir según lo programado. No se trata solo de que los niños aprendan y de no quedarse atrás académicamente. Se trata de que todos los servicios vitales que los niños reciben en nuestras escuelas. Se trata de familias trabajadoras. Se trata de abrir Estados Unidos nuevamente. Después de que la administración criticara las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades dictadas para reabrir, la organización anunció que emitirá recomendaciones la próxima semana, aunque su director agregó que las medidas no deberían usarse para justificar que los planteles sigan cerrados. Mientras tanto, las existencias de suministros médicos y equipos de protección se agotan rápidamente en hospitales de todo el país, y funcionarios de varios estados piden asistencia federal. Pruebas ampliadas y asistencia directa para ciudades como la nuestra se están intensificando y pagamos nuestras pruebas de nuestro bolsillo. Financiación de más trabajadores de salud locales, asistencia real para pequeñas empresas, beneficios ampliados que incluyen desempleo, otro pago en efectivo para personas que están en dificultad y ayuda para el gobierno estatal y local. A pesar de que 36 estados han mostrado un aumento en los casos de coronavirus en las últimas 2 semanas, el presidente se ha negado a usar los poderes federales para abordar la pandemia, dejando en gran medida a los funcionarios locales a su suerte. El gobierno de Rusia advirtió sobre los posibles peligros de confrontación nuclear con Estados Unidos. Estados Unidos, con sus exigencias, hace casi imposible la prolongación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3, que expira en febrero del año 2021. El START 3 es actualmente el único acuerdo que vincula a Estados Unidos y Rusia después de que Washington rompiera definitivamente el pasado 2 de agosto del 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. Por su lado, Rusia está dispuesta a prorrogar el acuerdo sin ninguna condición y por un tiempo definido. Sin embargo, las nuevas condiciones de Estados Unidos generaría que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas culmine. Por otro lado, a poco tiempo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden presentó un ambicioso plan de $700 mil millones para reactivar la producción de Estados Unidos tras la grave crisis del coronavirus, un esquema que se opone al programa del actual presidente Donald Trump. Y por último, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de que los fiscales de Nueva York obtengan las declaraciones de impuestos del presidente del país, Donald Trump. Este fallo ocurre a partir de que varios comités de la Cámara de Representantes con mayoría demócrata habría solicitado la publicación de las declaraciones de impuestos del mandatario y otras informaciones financieras. Al enterarse de la decisión de la Corte Suprema, el mandatario Donald Trump usó su cuenta de Twitter para poder expresar que le parece una injusticia lo que enfrenta ahora como el actual presidente de Estados Unidos. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Rusia advierte de los peligros de la confrontación nuclear tras la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares a partir del año próximo. El gobierno ruso advirtió en esta jornada sobre un posible peligro de confrontación nuclear debido a las tensiones en este sentido que ha generado el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Durante una conferencia de prensa, el canciller Sergei Lavrov resaltaba que ya está en términos de llegar a su final el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, conocido como START 3, un tratado que es el único vinculante ahora mismo que existe entre Rusia y Estados Unidos, que busca limitar el arsenal nuclear de ambas potencias y ya vence a principios del próximo año. Sin embargo, el gobierno norteamericano no parece interesado en llegar a un acuerdo para renovar por al menos 5 años más este tratado, pues en las recientes conversaciones, las recientes negociaciones que tuvieron lugar hace varias semanas en Viena, la delegación norteamericana insistía y ponía determinadas condiciones que Rusia no está dispuesta a cumplir. Por ejemplo, pedía que estas negociaciones se realizaran en un formato trilateral
con la presencia también de China, algo que el país asiático dijo que no estaba interesado en tomar parte de estas negociaciones. Sin embargo, el canciller ruso Sergei Lavrov reafirmó que este país está dispuesto y tiene todas las condiciones garantizadas para precisamente mantener su seguridad, aunque es muy pronto para hablar todavía de estos escenarios. Por ahora continuará tratando de negociar por la vía pacífica con el gobierno norteamericano. Rusia está dispuesta a sentarse ahora mismo en la mesa de negociaciones al más alto nivel con las autoridades estadounidenses para tratar este y otros temas de interés para ambas potencias. El candidato presidencial demócrata Joe Biden presentó este jueves un plan de $700 mil millones para crear millones de empleos e invertir en nuevas tecnologías en un desafío agresivo al presidente Donald Trump sobre política económica, un tema crítico de campaña antes de las elecciones de noviembre próximo. Donald Trump puede creer que enfrentar a los estadounidenses contra los estadounidenses lo beneficiará. Yo no. Tenemos una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de justicia racial, una crisis climática. Necesitamos unirnos para resolver esta crisis. Resolver todos los problemas como estadounidenses. Al mismo tiempo, Biden presentó la amplia propuesta Build Back Better, un contraste con la agenda de Trump, Estados Unidos primero, durante un discurso en una planta de metalurgia en Pensilvania, un estado de campo de batalla visto como crítico para la victoria electoral de cualquiera de los candidatos. Hay que destacar que el plan de fabricación e innovación del retador demócrata tiene como objetivo recuperar los empleos perdidos durante la pandemia de coronavirus y crear más de 5 millones de nuevos puestos de trabajo, invirtiendo en la producción nacional e investigación, así como reduciendo las cadenas de suministro extranjeras.